Hola, ¿qué tal? Vamos a estudiar el día de hoy al incisivo central inferior permanente. Vamos a hablar un poquito de cómo está constituido, sus funciones, cada una de sus partes, cada una de sus caras y características propias de cada una de ellas. Lo primero que tenemos que estudiar es su simbolodoncia o su nomenclatura. Recordemos nosotros que hay cuatro tipos de nomenclatura. Encontramos la nomenclatura Palmer, la nomenclatura universal, la nomenclatura Haderop, la nomenclatura FDI o de dos dígitos. En la nomenclatura Palmer, pues como ya lo sabemos, debemos dibujar el cuadrante en donde está incluida la pieza. En este caso, puede ser el cuadrante 3 o el cuadrante 4, tal como lo observamos aquí con el cursor del mouse. Este es el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4. Entonces esta es la pieza derecha y esta es la pieza izquierda, siempre con el dibujo del cuadrante sobre este, ¿verdad? Hablando un poquito de la nomenclatura universal, estamos hablando que es la pieza 24 y la pieza 25. La pieza 24 si es incisivo central inferior izquierdo y 25 si es un incisivo central inferior derecho permanente. En nomenclatura Haderop, básicamente lo que utilizamos son signos, el signo más para la arcada superior y el signo menos para la arcada inferior. En este caso, pues tenemos el 1 menos y menos 1 en relación también al lado de la pieza dental. En este caso, el 1 menos, el símbolo lo tenemos aquí al lado derecho del número, por lo tanto, esta pieza es derecha, y si el signo está al lado izquierdo del número, o en relación al número, es del lado izquierdo. Y por último, tenemos la nomenclatura FDI, o nomenclatura de dos dígitos. Esta nomenclatura, pues, va a estar dada también por cuadrantes, en donde el cuadrante 3 es el cuadrante inferior izquierdo y el cuadrante 4 es el cuadrante inferior derecho. En este caso, la 3.1 y 4.1 estaríamos haciendo referencia a los dos incisivos centrales inferiores, izquierdo y derecho respectivamente. La erupción de esta pieza dental se va a dar entre los 6 y los 7 años. Si nos damos cuenta, ahorita que llevamos estudiados el incisivo central superior, el incisivo lateral superior permanente, y ahorita que estamos iniciando con el incisivo inferior, de todas estas piezas, esta pieza es la que erupciona a una edad más temprana. Estamos hablando entre 6 y 7 años. ¿Qué significa esto? No significa que 6 años y 7 años, entre 6 y 7 años, o sea que puede erupcionar a los 6 años con un mes, 6 años con 3 meses, con 4 meses, 5, 6, 7, hasta 6 años con 11 meses o 7 años. La función de esta pieza, bueno, pues al igual que el resto de los incisivos, tiene una función de cortar los alimentos. Esto lo va a hacer en conjunto con los incisivos superiores y con los incisivos laterales inferiores también. El permitir la correcta articulación de las palabras también va a ser función de esta pieza. ¿Por qué? Recordemos que si hay ausencia de un incisivo, el aire que se produce en el momento de que uno articula las palabras se va a escapar y las palabras no van a sonar o no van a tener esa tonalidad normal de una palabra. El aire se escapa, hay como silbido en el momento en que uno está hablando. La estética definitivamente es una función muy importante de todos los incisivos, no solo del incisivo inferior. Este va a servir también para soporte del labio inferior, para mantener una apariencia adecuada en la persona. Si nosotros no tenemos un incisivo,
pues la apariencia de la persona va a ser un poquito, hasta cierto punto rara, se va a ver mal el paciente o se va a ver mal el individuo o la persona. Junto con los incisivos superiores también va a ayudar a guiar el movimiento de cierre mandibular. ¿Qué significa esto? Que cuando la arcada dental cierra y hace el primer contacto, el borde incisal de los incisivos inferiores hace contacto con la cara palatal de los incisivos superiores y luego estos se deslizan hasta llegar a un cierre total de la mandíbula. Recordando un poquito y para que se nos quede un poco más fácil, la edad de erupción de las piezas dentales, como ya mencionábamos, esta pieza erupciona entre los 6 y 7 años. Si seguimos el número correlativo 7 y 8, repitamos, erupción 6 y 7 años, incisivo central inferior. 7 y 8 años, incisivo central superior. 8 y 9 años, incisivo lateral superior. Ahora, cuando hablamos de la erupción del incisivo lateral inferior, este lo va a hacer entre los 7 y 8 años. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo incisivo lateral inferior. Bueno, hablando un poquito de la posición en el arco, pues estas tienen cierta inclinación hacia bucal, así como lo tiene también el incisivo superior, viene de arriba hacia abajo y hacia adelante. Esta pieza inferior va de abajo hacia arriba y hacia adelante, con cierta angulación hacia bucal. ¿Cómo va a estar constituida esta pieza? Pues va a estar constituida por dos partes básicas, como lo es una corona y una raíz. Algo que también es importante y que hemos venido estudiando son los puntos de contacto. Recordemos que estas piezas tienen un punto de contacto mesial y un punto de contacto distal. Y nuevamente caemos a que esta pieza es de las pocas de que va a tener un contacto mesial con la cara mesial de otra pieza dental, tal como lo hace en la arcada superior. Ahora hablando del punto de contacto mesial, este va a estar en el tercio incisal, muy cerca del ángulo mesio-incisal. Es muy parecido al punto de contacto en el área superior. Hablando de los puntos de contacto distales, estos van a estar dados en el tercio incisal, solamente que va a estar cerca del ángulo disto-incisal. Esta pieza es un poquito difícil de poder determinar si es derecha o izquierda porque es muy simétrica. Tanto el lado derecho como el lado izquierdo tiene casi las mismas proporciones. Entonces, por esto mismo va a ser un poco difícil poder determinar cuando una pieza es derecha o si una pieza es izquierda. Hablando de su cara bucal, la cara bucal, pues como todos los incisivos, va a tener 4 bordes. Tenemos lo que es el borde incisal, tenemos lo que es el borde cervical, tenemos lo que es un borde mesial y tenemos también lo que es un borde distal. Esta pieza se dice que tiene una forma ya no tanto de trapecio o una forma trapezoidal como lo tenían las piezas superiores, el incisivo central y lateral. Este va a ser más una forma como de cuña. Cuando hablamos una forma de cuña, estamos hablando de que va a ser una forma más triangular, no es propiamente un trapecio. Un trapecio va a tener una base más amplia y un vértice más pequeño. Esta tiene una relación muy parecida a lo que es
la base con el vértice. Por eso se dice que tiene una forma de cuña. Hablando un poquito de esta pieza dental y continuando con su forma, vamos a encontrar que el borde cervical de esta pieza va a ser muy, muy simétrico. Cuando hablo simétrico, es de que va a estar centrado, y si nosotros viniéramos y lo partiéramos a la mitad, va a tener la misma forma del lado derecho que del lado izquierdo. No va a presentar ningún tipo de desviación. El borde mesial, que en este caso sería este que está acá, si ustedes se dan cuenta, es bastante, bastante recto y va a tener una convergencia hacia lo que es el área cervical de esta cara o de la corona, ¿verdad? Viene de una forma recta en convergencia. Divergencia sería que se va a separar del centro, ¿verdad? Que se van a ir separando los bordes, pero en este caso se va acercando. Entonces, al irse acercando, tiene convergencia hacia cervical, o si lo viéramos al revés, tiene divergencia hacia lo que es el área incisal. Está bien marcada debido a que estos bordes son mucho más rectos que los bordes de los incisivos centrales y laterales superiores. El borde distal pues va a presentar características muy muy similares, se podría decir hasta cierto punto que son las mismas características en forma que estamos describiendo para la cara mesial, o sea que también va a tener una convergencia hacia cervical y va a ser bastante bastante recto. En lo que es los ángulos, tanto distoincisal como mesioincisal, son ángulos que están bastante, bastante rectos, no tienen mucha curvatura, son bastante, bastante rectos. Y el borde incisal propiamente, si se dan cuenta, es totalmente recto y va a estar perpendicular a lo que es el eje largo de la pieza. ¿Qué es perpendicular? Perpendicular es que va a estar formando un ángulo de 90 grados con otra línea. En este caso, pues la otra línea de este borde incisal con el que va a estar formando el ángulo recto es el eje largo de la pieza. Hablando de su superficie, ¿cómo va a estar conformada? Pues esta cara es una de las piezas que va a tener su cara bucal, bueno, y casi todas sus caras, con muy poca estructura anatómica. Va a ser muy regular y de hecho es la más regular, como ya mencionamos, es la más regular de todas las piezas dentales. Por ejemplo, los periquematíes sí están presentes, pero estos propiamente van a estar mucho menos marcados como lo observamos en el incisivo superior, por ejemplo, ¿verdad? O en el incisivo lateral o central superior. Esta pieza casi, casi no va a tener marcada ninguna estructura anatómica. Es poco convexa, es casi plana y tiene nuevamente lo que hablábamos también en el borde cervical, una simetría, tanto derecha como izquierda, es muy simétrica. Cuando pasábamos la línea aquí perpendicular, el lado derecho del lado izquierdo va a ser muy parecido, muy parecido, por lo tanto, esta pieza es muy difícil poder determinar si es derecha o si es izquierda. Quizás lo único que nosotros podemos observar bien marcado en esta pieza son los mamelones. Los mamelones es esa curvatura que se va a formar aquí en el borde incisal, que son como tres pequeñas convexidades que salen del borde incisal. Entonces estos se van a observar mucho, pero generalmente se van a observar en una pieza que está recién eruptada. Cuando esta pieza ya
ha pasado más de 2, 3, 4 años, va a ir sufriendo atrición y este borde incisal se vuelve a poner plano, vuelve a hacerse plano. Entonces, generalmente vamos a mencionar solamente eso, ¿verdad? Que es un borde incisal recto y perpendicular al eje largo de la pieza. Su raíz es única, es recta, no como se observa aquí en este dibujo, ¿verdad? En este esquema lo observamos que tiene cierta inclinación hacia distal, pero para fines de estudio la vamos a tomar como que es una raíz recta. Conforme vayan teniendo ustedes un poquito de experiencia en relación a anatomía, a endodoncia, cuando hagan sus extracciones dentales se van a dar cuenta que esta pieza es, en la mayoría de los casos, recta y tiene un aplanamiento en sentido mesiodistal. ¿Qué significa esto del aplanamiento en sentido mesiodistal? Lo que estamos haciendo referencia con este término es de que se va como achatando, así como vamos a poner el cursor en este lado. Es un poco achatado aquí, aquí, como que se estuviera apachando, ¿verdad? Como que la estuviéramos apachando de ambos lados, del lado distal y del lado mesial. Por eso se dice que es plana o tiene un aplanamiento esta pieza en sentido mesiodistal, básicamente en su raíz o solamente en su raíz. La curvatura de la raíz en un 60% va a ser recto. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a tallar esta pieza, la vamos a tallar con una raíz recta. Sí puede presentar la curvatura distal, pero en un menor porcentaje, solamente en un 23%. Hacia mesial no se ha encontrado en los estudios que se han realizado, como tampoco curvaturas hacia lingual. Es lo mismo que platicábamos en clase. Esta pieza, si presentara alguna desviación hacia mesial o lingual, que la literatura nos dice 0%, estaríamos catalogándola ya como algún tipo de anomalía, algo no común. Para términos de estudio, nuevamente la curvatura mesial y lingual no existe. Va a estar en cero, va a ser nulo. Y la curvatura labial en un 13%. Hablando en relación a los conductos, va a tener un conducto con un agujero en un 70.1%. Dos conductos y un agujero en un 23.4%. Dos conductos y dos agujeros, que sería lo menos frecuente, uno de los menos frecuentes, en un 6.5%. Y los conductos laterales, los que en un momento determinado vienen a formar un delta apical en un 5.2%. Hablando un poco ahora de la cara palatal, pues la cara, bueno, perdón, en este caso sería la cara lingual. Ya no le podríamos llamar cara palatal porque no está en relación al paladar. En este caso está en relación a la lengua. Por lo tanto, nosotros no podemos decirle a un incisivo inferior tiene cara palatina o tiene cara palatal. Estas tendría cara lingual. Ahora, en el caso de la cara bucal, sí, o cara labial, que puede ser cualquiera de las dos. La cara lingual va a estar delimitada, al igual que la cara bucal, por sus cuatro bordes. Tenemos el borde cervical, que es el que está por debajo del cíngulo, el borde mesial, el borde distal y el borde incisal. El borde cervical, pues como ya lo mencionamos en la diapositiva anterior, va a ser muy simétrico, va a ser mediano, o sea que va a estar en la parte media de la pieza dental y va a ser regular. No va a tener ningún tipo de prominencia o depresión en este sentido. En algunas ocasiones se ha mencionado que esta pieza pudiese tener cierta inclinación de su borde cervical hacia distal, pero solamente se ha mencionado
yo les he explicado, es muy simétrica y generalmente va a ser centrado lo que es el cíngulo. A diferencia de los incisivos superiores que encontramos rebordes proximales, un cíngulo prominente, pues aquí quizás solamente eso, su cíngulo que generalmente es un poco prominente, no tan prominente como las piezas superiores, va a ser la única característica que vamos a encontrar. Después esta pieza es bastante lisa, no va a tener rebordes proximales marcados, solamente lo que es el cíngulo. Sus rebordes pues se presentan, pero no van a ser tan marcados. Hay estudios en Guatemala en donde nos indica que esta pieza pues lo único que va a presentar en su superficie lingual es una superficie lisa, tersa, solamente de esmalte, no va a tener ni siquiera una prolongación de lo que es el cíngulo, dos prolongaciones del cíngulo, tres prolongaciones del cíngulo, mucho menos encontrar un incisivo central inferior en pala. No existe, no existe. Como yo les menciono, quizás si se pudiera presentar, lo tomaríamos como una anomalía, pero en los estudios que se han realizado no se observa un diente tipo pala. Ese diente pues es aquel que tiene rebordes proximales, tanto mesial como distal, bastante prominentes y van a formar una fosa lingual amplia. En este caso pues no se va a presentar de esa manera. La raíz pues al igual que hablábamos en su cara bucal va a ser única, va a ser recta, va a tener las mismas características del aplanamiento mesiodistal y quizás la única diferencia, tanto por su cara lingual como por su raíz, van a ser sus dimensiones. Recuérdense que tenemos la regla de convergencia de caras proximales, ¿verdad? Que la cara bucal va a ser más grande que la cara lingual y recuérdense de las excepciones, cuando hablábamos del, del premolar inferior tipo Y, el segundo premolar inferior tipo y el primer molar superior que iban a ser excepciones a esta regla, ¿verdad? Siguiendo con la descripción de cada una de las caras del incisivo central inferior, pues vamos a describir lo que son las caras proximales. Nuevamente, esta pieza para describirla, pues las vamos a describir en conjunto. No podríamos venir a describir la cara proximal mesial y la cara proximal distal porque va a tener las mismas características, tanto por su cara mesial como por su cara distal. En forma, pues es una forma triangular la que vamos a encontrar en su corona. Va a tener también tres bordes, tiene un borde bucal, un borde lingual, recordemos, borde lingual, ya no le podemos llamar borde palatal ni borde palatino, y tenemos un borde cervical que es básicamente la escotadura, ¿verdad? Ambas caras van a estar delimitadas de esta manera, por tres bordes, un borde bucal, un borde lingual y un borde cervical, que estaríamos hablando que son las escotaduras. El borde bucal va a ser totalmente convexo, ¿sí? Si lo vemos acá, va a ser convexo en su tercio cervical, totalmente convexo. Y se va a ir poniendo recto a medida que se va acercando hacia lo que es el borde incisal. Entonces podríamos describirlo como convexo en su tercio cervical y yéndose a formar o a tener la forma casi recta en sus tercios medios y en su tercio incisal, tanto para la cara
mesial como para la cara distal. En la parte lingual, la parte más convexa va a ser su tercio cervical, siendo cóncava en su tercio medio para continuar en su tercio incisal recto. Aquí sí se puede observar en este dibujito bien cómo está constituido ese borde lingual. Convexo a nivel del cíngulo, cóncavo a nivel del tercio medio y recto en el tercio incisal. El borde incisal también es una característica de los incisivos inferiores, va a tener cierta inclinación hacia lo que es la parte lingual. ¿A qué se refiere esto? Que si se recuerdan ustedes cuando hablábamos de los incisivos superiores, el borde incisal llevaba la misma dirección de la parte más profunda de la escotadura y del ápice de la raíz. En este caso, puede coincidir lo que es el ápice con la escotadura, pero ya no con el borde incisal. Este va a ir más tirado hacia la parte lingual, va a tener una pequeña desviación o inclinación hacia el lingual, que es característica, como ya les menciono, de todas las piezas inferiores incisivas. La superficie de esta cara, como también ya mencionábamos con anterioridad, no va a tener mayor característica, no va a tener mayor estructura, no tenemos elevaciones, no tenemos depresiones ni circunscritas ni lineales. Entonces esta pieza va a ser tersa, va a ser lisa, va a ser una pieza que va a tener muy poca o ninguna característica morfológica que la pueda diferenciar. Otra cosa muy importante que debo mencionarles es lo de las escotaduras. Recuerden ustedes que en toda pieza dental la escotadura mesial es más profunda que la escotadura distal. En este caso se va a presentar, pero es la pieza que es muy similar en sus escotaduras. Se dice que quizás sí pueda haber una cierta diferencia, pero va a ser milimétrica. Por lo tanto, todavía con esto se vuelve más difícil poder determinar si esta pieza es derecha o si es izquierda, perdón. ¿Cómo lo vamos a reconocer entonces? Ahí viene la parte complicada. Quizás la única forma de hacerlo podría ser su escotadura y en algunas ocasiones cuando esta pieza ya lleva varios años en boca, va a sufrir un desgaste y generalmente por la curvatura del arco superior y la posición de las piezas dentales, ese desgaste se va haciendo un poquito hacia distal, pero no es regla tampoco, solamente es como comentario para que podamos en un momento de distinguir si esta pieza es derecha o si es una pieza izquierda. Hablando un poquito de la raíz, pues la raíz también sigue siendo única. Su forma es una forma de pirámide. Cuando nosotros la dibujamos, va a ser una forma más que todo acercándose un poco a lo que es un triángulo. Su ápice va a ser redondeado, no va a presentar ninguna inclinación. Tampoco va a presentar canal radicular como lo presentan los caninos, por ejemplo, ¿verdad? Va a ser muy lisa. Entonces esta pieza, con eso terminaríamos lo que es la cara proximal. Si nos vamos a su aspecto incisal, que propiamente no es una cara, no es una cara incisal, sino es una vista incisal, pues en este aspecto no va a tener tampoco una forma específica como lo tenía el incisivo central superior o el incisivo lateral superior, que eran de forma romboidal. En este caso no es como un rombo, es más que todo una forma ovoidal. ¿Qué es una forma ovoidal? Es una forma
como huevo, ¿verdad? Como un huevito, como un huevo. Es una figura plana. Recordemos que sería el término correcto una forma oval, porque estamos viendo dibujos, entonces sería una forma plana, ovoidal o u ovoidal. Esferoidal, estaríamos hablando de un término de 3 dimensiones. Entonces, ovoidal es correcto, o como un óvalo también es correcto mencionar la forma de esta pieza dental. Va a estar delimitado por 2 bordes, un borde bucal, que es este de acá, y un borde lingual. El borde bucal, claramente la podemos ver que esta en particular es totalmente convexa, totalmente convexa. El borde bucal es totalmente convexo. Tiene una forma como circular, como medio círculo, ¿verdad? A diferencia de lo que es el borde lingual. Este borde lingual en su parte media va a ser totalmente convexo y en sus partes tanto mesial como distal va a tener cierta concavidad muy poco marcada. No se marca muy bien, pero sí es un poco convexo en estas dos áreas, mesial y distal, por su borde lingual, y totalmente convexo en el área media o mediana, en el tercio mediano, donde hace referencia propiamente a la localización de lo que es el cíngulo. Aparte de esto, ya hablábamos también de que esta pieza puede tener cierta inclinación de lo que es el cíngulo hacia distal. También se puede hacer mención de esto. Sin embargo, pues después de lo que hemos venido platicando, quizás la otra o el otro aspecto importante a mencionar acá es lo de su borde incisal. Si ustedes se recuerdan, en las piezas anteriores superiores, específicamente en el incisivo central y el incisivo lateral, el borde incisal, esto que está acá, estaba cabal a la mitad, y cuando tallábamos o cuando hemos tallado estas piezas, dirigimos el corte hacia la parte media, dejamos 1 milímetro hacia adelante, 1 milímetro hacia atrás, en relación a la parte media de la distancia bucolingual de la pieza. Acá no, acá el borde incisal se va a dirigir un poco hacia el lingual. No está centrado, está un poco más hacia atrás, está un poco más hacia el lingual. Bueno, entonces básicamente con esto concluimos lo que es la descripción del incisivo central inferior. Es importante que leamos cada una de estas características, que comparemos. Recuérdense ustedes que una forma para poder conocer, aprender, entender lo que es la anatomía y la morfología y anatomía dental propiamente es haciendo comparaciones. Los caracteres son muy importantes. Hemos venido haciendo caracteres de tipo, que ya los hicimos en la clase anterior. Ahora nos queda como tarea empezar a trabajar sobre los caracteres de arcada. Ya podemos comparar lo que es el incisivo central superior con el incisivo central inferior para sacar los caracteres de arcada. Por hacerles mención de uno, podría ser la inclinación del borde incisal. Este ya está hacia lingual, mientras que el borde incisal de los superiores o del incisivo central superior está centrado. Recordemos que cuando hablamos de caracteres estamos hablando de la diferenciación de una pieza con otra en forma, en su morfología. No podemos colocar como un carácter que una pieza hace su erupción a los 6 y 7 años y la otra a los 7 y los 8 años, por ejemplo.
ese no es un carácter. Un carácter va a ser básicamente la comparación de un mismo aspecto por una misma cara, ¿verdad? La presencia de periquematíes en este caso puede ser un carácter. El incisivo central inferior los va a presentar, pero son poco marcados o nulos, mientras que en el incisivo central superior son bastante marcados. Otro carácter de arcada podría ser el ángulo distoincisal, por ejemplo. En el incisivo central superior, recuérdense que es bastante redondeado. En el incisivo central inferior es recto. Sus bordes, esos son caracteres. Es recto, es convexo. Entonces todas esas comparaciones tenemos que venir nosotros, realizarlas. Podemos hacer cuadros comparativos para que se nos haga un poquito más fácil y sencillo el estudio de la anatomía dental. Bueno, por el momento nos quedamos acá con el incisivo central inferior y nos vemos en la próxima clase cuando estemos estudiando el incisivo lateral inferior. Muchas gracias, se cuidan.